Jesús vino a salvarnos, vino a rescatarnos, y su muerte abarca, y su muerte y su resurrección abarca a toda la humanidad. La Iglesia, precisamente en el Concilio Vaticano, ha expresado claramente esta nueva doctrina cuando habla de aquellos que no son cristianos, musulmanes y los hebreos y todos los demás, es más, hasta los últimos rincones de la tierra, ha reconocido que todos ellos han recibido esta gracia de Dios. ¿Cómo es exactamente que opera el bautismo? ¿Cómo es exactamente que opera en ellos la redención? Pues no lo sabemos. Forma parte del misterio salvador de Cristo. Es por eso que hoy la Iglesia reconoce que los que no son cristianos, los que no han recibido el bautismo, también tienen la posibilidad de salvarse. Quisiera profundizar en esto en una cita de la carta a los Romanos. Quisiera que fueras a tu texto, capítulo 2 de la carta a los Romanos. En el versículo 12 dice lo siguiente: en efecto, todo el que haya pecado sin estar bajo la ley, también perecerá sin que intervenga la ley, y todo el que haya pecado estando bajo la ley, será juzgado por esta ley. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Hay gente que no conoce la Escritura, hay gente que no se ha bautizado, hay gente en todo el mundo que no ha recibido esta noticia. ¿Y qué? ¿Esa gente se condena? ¿Esa gente no alcanza salvación? Imagínense los miles y miles y miles y millones de personas que han cruzado desde el tiempo de Jesucristo hasta nuestra época y que no han tenido la oportunidad de reconocer a Jesucristo como Señor. O pensemos en todos los demás pueblos que vivieron antes de Jesucristo, miles y millones de seres humanos para los cuales Dios destinó la eternidad y que pues sin culpa de ellos, o sea, ellos no tuvieron la oportunidad de pertenecer al pueblo de los judíos, ni siquiera sabían que existían. Imagínense las culturas mesoamericanas, todos nuestros antepasados que no tuvieron durante siglos esta oportunidad, pasaron 1500 años después de Jesucristo para que llegara el Evangelio a estas tierras. Y todos los hombres y todas las mujeres que vivieron aquí adorando a Huitzilopochtli y a todos estos dioses, a todas estas representaciones que ellos entendían como su divinidad, todos ellos fueron condenados y arrojados al infierno. Esto pues sería realmente un pensamiento barbárico, ¿verdad? Esto no sería un pensamiento realmente que tenga que ver con lo que Jesús nos reveló. Es claro este texto en el que dice: en efecto, todo el que haya pecado sin estar bajo la ley, también perecerá sin que intervenga la ley, y todo el que haya pecado estando bajo la ley será juzgado por esta ley. De manera que los que sin causa, sin una situación personal en el que ellos hayan incurrido, pues Dios a todos los salva. Si esto ocurre con todos los pueblos, pues la Iglesia ahora ha reflexionado que definitivamente los niños que no tuvieron pues la oportunidad de reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador, pues también gozarán eternamente de Dios. Es por eso que el Concilio Vaticano, en el documento Ad Gentes, dice: quienes sin culpa no conocieron el Evangelio, también alcanzarán la misericordia de Dios. Con lo que abre ahora la posibilidad de la salvación a todo el universo. Católicos, maometanos, shintoístas, los últimos habitantes de las islas más remotas están llamados también a este amor y a esta misericordia y a vivir eternamente con Dios. La salvación es universal, es eterna y nos viene, como dirá San Pablo, no por méritos propios, no porque lo hayamos hecho, no porque seamos buenos o porque seamos malos, sino porque Jesús la consiguió para nosotros. Que es verdad que para alcanzar la eternidad necesitamos vivir conforme a la ley, esa ley que Dios ha revelado en nuestros corazones en lo más profundo, que nos hace optar siempre por lo bueno y rechazar lo malo. Bueno, esa ley que está impresa en nuestros corazones es la que nos va a juzgar
al final de la historia. Esta ley que está grabada en nuestros corazones es la que nos dice, esto está bien y esto está mal. El niño que no tiene todavía esta conciencia se va inmediatamente en el momento de su muerte. En ese momento alcanza la plenitud de Cristo y empieza a vivir la eternidad que Dios ha destinado para él desde siempre. Por ello, en este documento que acabo de citarte de Allentes, nos dice que no solo existe el bautismo de agua, sino también el bautismo de sangre, el de deseo, y que finalmente Dios puede encontrar diversas formas para llevar a la salvación al hombre. Este hombre que ha sido ya redimido por Cristo, porque no nos redimió solamente a los cristianos católicos, evangélicos, en fin, Él redimió a toda la humanidad, porque el proyecto de Dios no es solamente para nosotros, es un proyecto para toda la humanidad. Por esto, la Iglesia afirma hoy en día que no existe el limbo, como queda claro en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, en que ya no encontramos esta palabra, ya que los niños que mueren sin el bautismo, tanto en el seno de la madre como antes de la edad de la discreción, son llevados al cielo y participan de la redención de Cristo de forma inmediata del reino, de la misma manera que nosotros lo haremos el día en que seamos llamados a la casa del Padre. De manera que pues ellos de alguna manera se adelantaron a nosotros, no tuvieron que luchar contra las tentaciones, no tuvieron que luchar contra todo esto que hoy nosotros tenemos que luchar, y ellos ya alcanzaron la plenitud y ya viven en el reino de los cielos. Yo quisiera que esto fuera pues realmente unas palabras de consolación para muchos que han pensado que sus hijos que murieron en el seno o que murieron cuando eran muy pequeños, todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de bautizar a sus hijos y que todavía siguen pensando que no los van a volver a ver o que no saben qué fue de ellos o que viven angustiados, que sepan con toda claridad que un niño antes de la edad de la discreción, antes de que él pueda rechazar a Dios, en ese momento es llevado inmediatamente a la presencia del Señor, ya que ha sido juzgado digno de participar, no por sus méritos, como no lo seremos tampoco nosotros. Ha sido juzgado digno de participar de la herencia eterna, porque Cristo Jesús lo hizo su hermano, hijo del Padre y heredero con él de la vida eterna. Así que si sabes tú de alguien que sufra por esta situación, hazle conocer esto que hoy hemos meditado, que no existe este lugar y que los niños que mueren por alguna situación en el vientre de la madre o que por alguna otra situación no pueden ser todavía bautizados, a veces por ignorancia de los padres, porque viven en los ranchos, porque viven en aquellas ciudades en donde todavía el evangelio no es conocido. Todas estas creencias que no tienen realmente un sustento en el amor de Dios y que hoy la Iglesia ha eliminado completamente de su doctrina para que nosotros podamos vivir con paz. Esto no quiere decir que no hay que bautizar inmediatamente a los niños. Los niños, cuando son bautizados, no solamente reciben esta gracia que es universal de parte de Jesús, la gracia de la salvación y de la redención eterna, sino que inmediatamente reciben el Espíritu Santo, con lo cual su alma adquiere una plenitud, una perfección, de la cual nosotros pues queremos hacerles partícipe. Hay gente que se tarda a veces 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años y no le participa de la gracia. Esto revela pues padres inconscientes, personas que no saben que el bautismo es algo que ciertamente no es en este momento para el niño indispensable para su salvación, pero le están privando de la gracia del Espíritu Santo, le están privando ya de esa armonía que Dios concede en el momento de nuestro bautismo. Por eso hay que bautizar a los niños inmediatamente, a la brevedad posible, para que ellos puedan recibir inmediatamente de Dios todas las gracias que vienen con el bautismo. Otra de las creencias que debemos quitar, aprovechando esto que estoy comentando con ustedes, es que cuando los niños mueren, ya sea bautizados o no, se convierten en angelitos. Mucha gente, pienso yo, que por tratar así como de pues mitigar un poco el dolor de la madre que ha perdido a un niño, y pues es terrible para una madre el perder un niño,
pues el ayudarle a pensar y decir, pero es que tu hijo ya ahora es un angelito. Dios lo convirtió en un angelito. Los niños, al igual que nosotros, van a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, ya que Jesús no murió por los ángeles, sino por los hombres. Y aunque nuestra estadía en la tierra somos inferiores a ellos, como ya lo comentaba hace un momento, estamos llamados a una dignidad mucho mayor que la de los ángeles, pues seremos semejantes a Jesucristo, Hijo de Dios. Todo esto nos podría llevar a pensar, bueno, si todos los hombres, habiendo vivido de acuerdo a la verdad, sean de la religión que sean, se van a salvar, ¿qué caso tiene entonces que se evangelice? El llevarles el reino. ¿Qué caso tiene que nosotros progresemos en la verdad de Jesucristo si esta verdad cada vez nos compromete más y nos lleva a una renuncia más fuerte? Diría uno, pues es ilógico, mejor no conozco a Jesucristo, mejor no conozco más del Evangelio y así me quedo como estoy, ignorante. Al cabo, como quiera, los que no lo conocen se van a salvar. Al cabo, aquellos que sin mérito propio pues han incurrido en esta situación de increencia se van a salvar. Pues entonces yo me quedo así y entonces pues ya no voy a misa, y ya no me confieso y ya no comulgo y ya no cumplo la ley de Dios. La respuesta, mis amados hermanos, es que el Evangelio no es para la muerte, sino para la vida. Cuando nosotros evangelizamos, no les estamos llevando el Evangelio únicamente para que se salven o como único recurso de salvación. Lo llevamos para que, creyendo en Jesucristo, tengan vida y la tengan en abundancia. Para que su estadía en este mundo sea más plena, sea más perfecta. Para que puedan vivir realmente una vida digna de hijos de Dios. La vida sin el Evangelio carece de sentido pleno. Todas las demás religiones que van a alcanzar también la salvación en Cristo, a través de sus méritos, a través de su muerte y su resurrección, no tienen las gracias que nosotros tenemos. Ellos viven una realidad parcial. Nosotros los cristianos la podemos vivir en plenitud. La fe en Jesucristo nos abre, por estar en contacto con la verdad plena, las puertas a la felicidad perfecta y al gozo insuperable. Nos permite vivir en un clima de paz y de armonía interior. En otras palabras, podemos decir que efectivamente un maometano se va a salvar si vive de acuerdo a sus creencias. Si de acuerdo a sus creencias hace siempre el bien, si ha tenido una conciencia bien formada, se va a salvar. Pero podemos afirmar, basados en el Evangelio, que jamás podrá tener o aspirar a la felicidad y a la paz que Dios tiene reservada para sus hijos. La tendrá en el cielo, ciertamente, pero no aquí en la tierra. Un cristiano se diferencia de todos los demás en que por la inhabitación del Espíritu Santo, es decir, porque el Espíritu Santo, Dios mismo, nos habita, tenemos la plenitud interna. La felicidad, el gozo, la paz, la armonía fluyen desde dentro de nosotros. Un no bautizado no participa de estas riquezas del reino. Porque las riquezas del reino, como lo dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 14, el reino de los cielos no es comida, ni es bebida, sino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y solamente el bautizado goza de este Espíritu. El bautizado vive plenamente o debería de vivir plenamente esta justicia, esta paz y este gozo. El Evangelio, hermanos, es para la vida. Por eso, un mal cristiano puede estar viviendo una infelicidad más profunda que la de un buen maometano, pues él ha decidido vivir en la sombra,
lejos de la verdad, lejos de Jesús, que es la vida y que es la verdad. Yo puedo estar bautizado, puedo estar habitado del Espíritu Santo, pero no tener contacto con el Evangelio, no tener contacto con Jesús, haber abandonado como tantos cristianos hoy que han abandonado la vida del Evangelio, que no la conocen, que no la viven, que no la respetan. Esas personas pueden estar viviendo en una situación de infelicidad y de oscuridad mucho más grande que un buen israelita, o que un buen maometano, o que una buena persona que vive allá en la Patagonia o en la última isla de este planeta. El Evangelio es para la vida. Y por eso necesitamos, aún nosotros los bautizados, evangelizarnos. Porque vemos ahora con mayor claridad que el bautismo nos da esta participación en el Espíritu Santo. La redención es universal y la salvación va a depender en gran medida, como lo dice el Evangelio de Mateo. Jesús es claro que vamos a ser juzgados en cuanto a nuestras obras. El capítulo 25 nos dice que seremos juzgados por nuestras obras, no por otras cosas. Pero las obras son las que nacen de nuestro corazón. Y si nosotros no tenemos el Evangelio, y si nosotros no tenemos participación en el Espíritu Santo, qué difícil es que nuestras obras puedan adecuarse correctamente a lo que Dios nos ha pedido en nuestra vida. Jesús, hermanos, es la luz del mundo, y a nadie le gusta vivir en la oscuridad. Por eso es nuestra urgencia y nuestra responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones y reconquistar para Dios los corazones tibios de nuestros hermanos católicos, no únicamente para que estén preparados para el día de la muerte, para el día en que el Señor les llame, sino para que vivan en el amor, para que vivan en la alegría de Dios durante toda su vida, para que su vida tenga sentido y orientación, para que disfruten de todas las cosas maravillosas que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos. Por eso es que el cristiano evangeliza con su sonrisa, con su paso, con su armonía interior, siendo esta armonía interior, siendo esta vida plena en Jesucristo, o debiendo ser esta la mejor invitación para que los demás hermanos vivan también esta misma vida. Esta es la mejor invitación. La primera comunidad así lo vivía. Nosotros evangelizamos porque queremos que todos los demás, cristianos o no cristianos, católicos o no católicos, musulmanes o no musulmanes, todos tengan esta vida en su corazón, que nace del Espíritu Santo en el bautismo, que nace y se desarrolla a través de la participación en la iglesia, que crece y se nutre de la Eucaristía, que se fundamenta y alcanza su plenitud en el Evangelio de Jesucristo. Una persona que está al margen de la iglesia, una persona que está al margen del cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia, pues nunca tendrá la plenitud a la que hemos sido llamados a vivir ya desde esta tierra. La eternidad ya allá en el cielo será otra cosa. No sabemos exactamente cómo será. Sin embargo, allá la plenitud será lograda, pues de acuerdo a lo que dice la Escritura, para todos. Pero ¿y aquí en la tierra? Aquí en la tierra que vivimos una situación llena de problemas, de vicisitudes. ¿Cómo enfrentar los problemas en el Evangelio? ¿Cómo enfrentar las crisis económicas, las crisis financieras, las crisis morales, las crisis de salud? ¿Cómo? Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda del Evangelio, sin llevar una relación profunda y estrecha con Dios. Se hace sumamente difícil. Por eso, nosotros los cristianos convencidos y comprometidos evangelizamos. Evangelizamos, llevamos la palabra y claro, dice Jesús, vayan y bauticen para que tengan el Espíritu Santo,
para que llenos de Espíritu Santo podamos tener nosotros la plenitud, la alegría y el gozo. Y que nuestra vida termine siendo un modelo, una invitación para los demás. Quisiera terminar este tema que se ha alargado un poco porque es un tema muy importante, porque son, por una parte, ideas que se han venido metiendo en nuestra iglesia que no corresponden a la realidad que nos ha revelado Jesucristo, como que el purgatorio sea un lugar en donde los sufrimientos son atroces, llegándolo a comparar casi con los sufrimientos del infierno, cosa totalmente equivocada. O pensando que para los niños pequeños que mueren sin bautismo se van a un lugar sin pena ni gloria que se llamaba limbo. O pensar que nosotros los hombres que pudiéramos morir cuando éramos pequeñitos nos convertiríamos en ángel y perder nuestra dignidad de hombres y no participar plenamente de la redención de Cristo. Todas estas son ideas equivocadas que por diferentes situaciones históricas se fueron metiendo en nuestra iglesia, pero que gracias a Dios y principalmente a través del Concilio Vaticano II, que ha hecho una profunda reflexión sobre el amor de Dios y sobre el misterio de Jesucristo, ahora todo esto nuevamente lo hemos sacado de nuestra iglesia para poder entender con mayor perfección este misterio del amor de Dios. Y quisiera, te decía, terminar esta parte que hemos venido desarrollando de estarán conmigo eternamente con una cita del apóstol San Juan en su primera carta, en el primer capítulo, en el verso 4, nos dice cómo ellos evangelizan precisamente para que tengamos esta plenitud. Dice: les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. No hay cosa más maravillosa, hermanos. No hay cosa más maravillosa que evangelizar a una persona. Eso es lo que crea la alegría perfecta. Comunicarle comunicarle el mensaje de Dios a una persona. Ser un puente para que esta persona que hoy vive todavía en el reino de la oscuridad, en el reino de la imperfección, de la falta de paz, de justicia, de amor en su vida, sea conducido a través de este puente de la Sagrada Escritura, de este puente de nuestra persona, de este predicador, de este evangelizador, llevarlo ahora al reino de Dios, llevarlo al reino de la luz y encaminarlo por el camino que durante esta vida le permitirá vivir con plenitud su vida humana, de llevar una relación perfecta con sus hijos, con su esposa, con sus padres, con su comunidad. Esta es nuestra misión, comunicar este puente, hacer esta construcción que le permita a quien no conoce a Jesucristo, a quien no ha recibido el Espíritu Santo, a quien no se ha decidido a vivir la plenitud de Dios, decirle: Dios te espera en el reino. Dios ha preparado para ti cosas maravillosas que tú no conoces. Te invito a conocerlo. Y por eso es que estamos hoy compartiendo esta buena noticia contigo, y esto hoy nos llena de alegría y de felicidad. Ojalá que todas estas instrucciones que hemos visto en este último capítulo acerca del cielo, de nuestra vida eterna con Dios, sean de utilidad para tu vida y para toda tu familia. Disfruta tu vida, hermano. Llénate de Espíritu Santo. Llénate de su Evangelio. Participa intensa y activamente de la iglesia, especialmente de sus sacramentos. Usa todo lo que Dios nos ha dejado en su Hijo Jesucristo y en su iglesia para ser plenamente felices. Recuerda que Jesús vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Que el Señor te colme de su paz y su bendición. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Dios te bendiga.